Quiero que me acompañe por favor en el libro de Hechos 5:12. Y yo he titulado, nuestro tema de hoy sería amor incondicional. ¿Por qué amor incondicional? Ahorita poco a poco vamos a poder desarrollarlo. Poco a poquito vamos a poder entender por qué amor incondicional. Cuando tenga Hechos 5, capítulo 5, versículo 12, me dice un fuerte amén. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Concéntrese en el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tome asiento, amado. Los que se pararon, tome asiento. Mire qué maravillosa historia, amado, del cual muchos de nosotros quisiésemos que pasara en nuestra actualidad. Dice que era tanta la unción que cargaba este hombre llamado Pedro, que con el simple hecho de que tocara la sombra de este hombre a un enfermo, podía sanar. Mire nomás la magnitud, lo maravilloso que puede hacer la presencia de Dios cuando va con nosotros. Pero lo que yo quiero, amado, lo que yo quiero dejarle ver o sembrar en su corazón es esto. Antes de que pasase esa maravilla, ese pasaje, o antes de que plasmemos ese cuadro, quiero que note algo, que eso no pasó de la noche a la mañana, que tuvo un comienzo, un proceso, y acá obtuvimos el final. ¿Por qué razón? Todo lo que comienza, normalmente no comienza, amado, como lo que comenzó aquí en este pasaje. No es de la noche a la mañana yo decir, y mañana me desperté, acepté a Jesús como mi Salvador, y al otro día empecé a hacer maravillas, o Dios empezó a hacer maravillas conmigo. Es que tiene procesos. Y yo quiero que me acompañe, amado. Regresemos hasta atrás y miremos cuál es el proceso que tuvo que pasar Pedro para poder llegar donde estaba en ese momento. Mire, le voy a contar una reflexión del cual yo se lo contaba a un amigo y le daba risa. Pero a veces no comprendemos, amado, de que muchas veces pasa en nuestras vidas. Dice que había un burro joven que de repente llegó a su casa y su mamá le dice: allá hay comida, sírvete. Y el burro le dice a la mamá: ¿cómo? ¿Cómo que sírvete? ¿Y no me van a servir, pues? No. ¿No escucharon cómo la gente me alababa allá afuera cuando yo iba caminando por las calles? Y la gente aventaba palmas y todo para yo caminar. Y ustedes me dicen: sírvete. En vez de que me digan: Señor, aquí está su comida. Entonces la madre le dice: ¿estás seguro que era a ti que estaban poniendo la palma?
Y el burro contesta: sí, estoy seguro. Vaya pues, le dice la mamá, regresa mañana y vuelve a caminar por el mismo lugar. Si la gente te dice lo que te decía ayer y te ponía palmas, ven y yo mismo te voy a servir todo el tiempo. Regresa el burro por la misma calle, y el burro esperaba mirar gente agolpándose acá, gente agolpándose allá. Pero cuando iba entrando por la calle, su imaginación era, él decía: yo sé que la gente me va a mirar y otra vez me va a alabar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando dobló la calle, no había nadie. Cero. Y empezó a caminar y en su imaginación decía: yo sé que ahorita van a venir, yo sé que van a venir. Y nadie llegó. Nadie. Al final, el burro regresó triste a su hogar. Y le dice su mamá: ¿qué pasó? Tenía razón. Nadie me puso palmas. Nadie me gritaba, me aplaudía. Nadie danzaba, nadie. Entonces, ¿qué esperabas? La madre le dice: tienes que entender que no te aplaudían a ti, aplaudían y danzaban al que iba encima de ti. Amado, ese es el gran error de nosotros. Los seres humanos pensamos o nos equivocamos, creemos de que ya estamos firmes, de que ya hemos caminado lo suficiente. Nos sentimos como quizás ese burrito que dice: ya van a ver cómo lo voy a hacer yo. Pero si la presencia de Dios se aleja dentro de mí, de mi lado, puedo hablar maravillas y no va a pasar nada. Y eso es lo que pasó con la vida de Pedro. Quiero que usted note, amado, en el libro de Juan 1:40, ahí es donde conoce Jesús a Pedro. Y ahí le cambia a Jesús el nombre. Ahí le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, quiere decir Pedro, que traducido es piedra. Y ahí le cambió el nombre. Y ahí comienza una comunión con Jesús, porque eso es lo que tenían los discípulos. Ellos podían convivir con ellos diario, caminaban donde él dormía, donde ellos comían, él comía. Era una comunión mutua. Y él fue uno de los discípulos que siempre Jesús lo apartaba para mostrarle maravillas que hacía Jesús. Cuando Jesús se transfiguró, estaba Pedro. Cuando hubo milagros, estaba Pedro. Cada uno de los sucesos que iban avanzando, Pedro estaba ahí. Y es que no era casualidad que Pedro tenía que estar siempre en los lugares que Jesús hacía maravillas. Tenía un propósito, y ahorita más adelante lo vamos a descubrir. Fue uno de los hombres más atrevidos, porque había 12 discípulos en la barca. Y cuando ellos miran a Jesús caminando sobre el agua, unos decían: es un fantasma. Y Pedro dice: es el Señor. Pero Pedro, atrevido, le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y se baja Pedro, pone el primer pie, segundo pie y vamos, se encamina. Fue atrevido.
Eso, yo sé que muchas veces lo miramos de que sí fue atrevido, le faltó fe, pero fue atrevido. Eso muchas veces falta en nuestras vidas. Yo en lo personal le puedo decir de que a veces no soy atrevido. Cuando el Padre me pone retos, me pide algo del cual yo pudiéndolo hacer, no lo hago. Porque falta ser atrevido para poder abrazar lo que el Padre tiene para nosotros. Ahora, Jesús, conociendo quién era Pedro, Jesús le advierte. En el libro de Lucas 22:31, Jesús le advierte su desierto. Ahí le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Jesús le estaba diciendo: mira, Pedro, vienen días que vas a mirar los días oscuros. Quizás vas a tener hasta ganas de matarte, ganas de dejar todo e irte. Pero ¿sabe cuál fue lo que se alardeó Pedro? Dijo: Señor, tranquilo, donde tú vayas yo voy a ir. Si vas a morir, yo voy a morir contigo. A veces los seres humanos cometemos un grave error, amado. Hablamos muy pronto y no tendemos a escuchar. Yo soy una de esas personas, el cual el Padre está trabajando con mi vida, porque a veces tengo que escuchar primero antes de hablar. Cuando Pedro le dice: tranquilo, yo estoy bien, tenía confianza en sí mismo. Él tenía confianza en sí mismo. Él no dudaba. Cuando Jesús le hacía una pregunta a los discípulos, era uno de los primeros que contestaba. En Mateo 16:15, Jesús hace una pregunta y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre y carne. Note, era atrevido, tenía confianza en sí mismo. Pero conforme iba avanzando, quiero que note algo tremendo, amado. Unos versículos apenas el que acabamos de leer, que es Mateo 16:15. Pedro confiesa que es el Hijo del Dios viviente. Unos versículos más adelante, 16:21, Jesús empezó a decirle a sus discípulos: miren, viene el tiempo que me tengo que ir. Y allá Pedro se para a Jesús y le dice: Señor, no te va a pasar nada. Señor, vas a ver que todo está bien. Leámoslo. Dice en el versículo 16:22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acondezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás.
Apenas unos versículos antes, Pedro había declarado, dice, eres el Hijo de Dios viviente. Más adelante, mete la pata Pedro y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Amado, son palabras fuertes del cual muchas veces cada uno de nosotros no estamos capacitados para escuchar. Muchas veces son palabras leves que nos dicen a nosotros y nos duele. Ahora que nuestro pastor venga y él en su corazón anhela hacer algo, pero nosotros llegamos y empezamos a decirle como Pedro, y que nuestro pastor nos diga, apártate de mí, Satanás. ¡Ah! Nos vamos todos. Porque ese es el gran error de nosotros. Yo le ruego al Padre amado de que nos quite eso de nuestros corazones. Cuando llegamos a los pies del Padre nos volvemos sensibles. Y lo triste es que no sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a que no nos pueden decir nada. Si nos jalan la oreja, yo mañana me voy. Ahora ponte en el lugar de Pedro y que el Señor te haya dicho, apártate de mí, Satanás. Son palabras duras que muchas veces no comprendemos, que vienen de parte del Padre. Pero la única forma que podemos entender que el Padre quiere hacer cosas como lo hizo con Pedro es aprender a soportar, aun cuando es duro. Porque ahí Pedro pudo haber dicho, ¿cómo? ¿Cómo que te acabo de decir que eres el Hijo de Dios y ahora me estás diciendo Satanás? Quizás si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, yo le hubiera dicho, nah, quédate. Yo no voy a andar ahí soportando ofensas y luego de esa magnitud. Yo ya me voy. Porque esa es la solución más fácil que ha conseguido el ser humano, escapar y no enfrentarse a la realidad que tiene que ser amado. Pedro hubiera podido, él tenía el derecho de decir, yo mejor me voy, pero él se quedó. Y al quedarse, amado, él pudo ver cosas maravillosas que no cualquiera lo miró, amado. Ahora más adelante, en el libro de Juan 13:4, y ahí le doblan el orgullo a Juan. Ahí agarran y le dicen, leámoslo, amado. Dice, se levantó de la cena y se quitó su mando, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlas con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, y si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sabe por qué le digo que le doblaron el orgullo a Pedro? Lo que Jesús estaba haciendo, eso lo hacía una persona que era de lo más bajo, siervo, empleado. Solo ellos podían hacerlo. Entonces, cuando ellos entran en esa casa, no había siervos, no había alguien que lo hiciera. Y usted se imagina que uno de los discípulos se levante y diga, Señor, te voy a lavar los pies.
Nadie quería bajar su autoestima tan bajo. Nadie. Entonces, como nadie quería bajar su autoestima hacia abajo, ¿por qué? Porque los judíos tenían una tradición del cual cada invitado que entraba a la casa tenía que lavarse los pies primero. Pero había un sirviente ahí, él tenía que lavarle los pies al invitado. No, el invitado se tenía que lavar los pies, no, señor. Había un sirviente ahí, especialmente él tenía que lavar los pies de los invitados. Y no había quien lo hiciera. Y nadie dijo, yo lo hago. Se levanta Jesús de la cena, se ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Sabe por qué Pedro se alarmó? Señor, líbrame, Dios, de que me laves. Porque era humillante. Era humillante que su maestro le lavara los pies. Por eso cuando llegó Jesús al lado de él, no, Señor, jamás vas a lavar mis pies. Pero Jesús le dice, Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero más adelante vas a entender. Jesús se rebajó en lo más bajo para darle una lección a Pedro y para doblegar el orgullo de Pedro. Porque Pedro pudo haber dicho, no me lavas y no me lavas, y hazle como quieras. Pero al final dijo, cuando Jesús le dice, si no te lavo, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Ahí Pedro dice, Señor, no solo los pies, la mano, la cabeza. Ahora sí, quieres todo. ¿Sabe, amado, de que en nuestra vida pasa lo mismo que pasó con los discípulos? Hay ratos que el Padre tiene que doblegar nuestro orgullo. El Padre tiene que doblegar hasta donde más nos duele. Y ahí es donde hay heridas, amado, que no queremos ni siquiera que toquen. Porque ese es el peor error que ha hecho el cristiano, que entra en este lugar pensando que aquí es un lugar para santos. Se equivocó, amado. Esto es un hospital de rotos. Es un hospital, amado, del cual mucha gente viene a ser restaurado, porque se ha lastimado allá afuera, tiene heridas. Pero tristemente lo que hemos hecho es ponerle una curita a nuestra herida y decimos, todo está bien. Si usted le puso una curita a esa herida, amado, si alguien le habló feo en otro lugar y usted viene y trae esa curita, amado, quíteselo. Porque si usted no deja que el Espíritu Santo sane esa herida, usted de aquí se va a ir otra vez dolido y con otra cortada. Y otra curita va. Cuando usted se dé cuenta, va a estar lleno de curita. Y eso es lo más triste, del cual el cristiano tiene que entender. Esto acá es un hospital. Unos sanan rápido, otros tienen su tiempo. Hay otros que se quieren quedar en la camilla y hay otros que quieren que lo puchemos en la silla de ruedas. Cada uno tiene su tiempo, su proceso. Pero al final, el que realmente sana no es el hombre, sino es el Padre. El que realmente termina sanando el corazón del hombre no es el hombre. Porque yo le puedo traer palabras motivadoras. Yo le puedo decir, mira, amado, el Espíritu Santo puede descender sobre su cabeza, ungirlo y todo. Pero si usted no busca al que sana verdaderamente, es imposible. Solamente lo estoy motivando para que usted esté bien, pero al final no para que sane.
Tiene que haber un encuentro con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Porque cuando haya ese encuentro, vendrán cambios en su vida. Ahora, después que le lava los pies, más adelante miramos a un Simón Pedro valiente. Sí, Señor, es valiente. Cuando llegan al huerto a querer apresar a su maestro, él estaba al lado de su maestro. Y cuando uno de ellos quiso meterle mano a su maestro, agarra una espada y le mocha la oreja. Yo pienso, amado, de que estuvo bueno que Pedro haya sido pescador, porque si él hubiera sabido de armas, no hubiera sido la cabeza, amado. No hubiera sido solo la oreja, hubiera sido la cabeza. Entonces ahí Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada, guárdalo. Otra vez, él defendiendo a su maestro, y el maestro le dice: Pedro, guárdalo. Van a haber ocasiones que usted va a sentir que está defendiendo a sus líderes, pero cuando le dicen: calla, no hables, ese trabajo es mío. A veces decimos: ¿cómo? ¿Yo lo puedo hacer por usted? No necesita usted estar acá, yo lo puedo hacer por usted. Pero si le dicen: calmado, como dicen los mexicanos, esa bronca no es tuya, es mía. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro estaba ahí dispuesto a todo. Pero lo que no sabía, amado, lo que no sabía es que antes ya le había dicho Jesús: vas a ser zarandeado, papá. Y Pedro le dice: yo me voy a ir contigo hasta la muerte. Jesús estaba preparando el camino para el proceso de Pedro. Más adelante podemos mirar. Yo podría decir que los días nublados de Pedro. ¿Por qué? En el libro de Mateo 18:25 niega a su maestro. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llegaron los días negros de Pedro, porque su maestro estaba siendo encaminado hacia la muerte. Pero yo quiero que me entienda en el espíritu, porque Jesús iba a morir literalmente, pero Pedro estaba dirigiéndose también a su muerte espiritual. ¿Cómo piensa usted que se sintió un Pedro, un valiente, que le doblaron el orgullo? ¿Cómo cree usted que se sintió cuando recuerda y le dice el maestro: Pedro, me vas a negar 3 veces? Y va a cantar el gallo. Y a él negarlo la tercera vez, canta el gallo y se acuerda
de la palabra que le dio su maestro. ¿Cómo cree usted que se sintió? ¿Cómo se va a sentir usted? Es que hay veces no nos ponemos en los zapatos de los personajes que están ahí y no entendemos de qué están hablando. Pero imagínese, amado, de que alguien a quien amamos tanto nos traicione. Imagínese, amado, que a alguien que le tenemos la confianza mutua, del cual dice: yo, si alguien me pregunta por ti y si es grave, yo te escondo, doy la vida por ti. Pedro había negado a su maestro. Lo había negado. Y ahí comenzó todo, amado. Después, amado, yo me imagino que Pedro se sintió vacío. En su corazón había culpabilidad. Decías: ¿cómo fui a negar a mi maestro? ¿Cómo vine a doblarme en el último momento? ¿Cómo? Quizás él se sentaba y decía: es que si lo hubiera hecho de esta manera. Sí. Pedro se sentía acabado. A Pedro no le calentaba ni el sol. Podían darle las palabras más motivadoras, pero a Pedro no le hacía nada. Porque él sabía perfectamente lo que él había hecho. Ahora, amado, en el transcurso de la historia, matan a Jesús y lo entierran. Y aquí viene lo maravilloso, amado. Lo maravilloso del cual cuando Jesús resucita, yo me imagino los sueños de Pedro, pero aún incrédulo, levantarse nuevamente. Pero no se levantó así tan rápido, amado. No se levantó así que digamos así de rápido, de decir, se enteró de que Jesús resucitó y uy, qué bueno, él brincó de alegría. No. Jesús le dijo: vas a ser zarandeado y vas a ser zarandeado. En el libro de Marcos 16 hay un mensaje directo para Pedro. 16:6 dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y le veréis como os digo. ¿Por qué el ángel no pudo utilizar una palabra de decir: dile a los discípulos que él los va a encontrar? ¿Por qué tuvo que decirle: y a Pedro? ¿Sabe dónde estaba Pedro en ese momento? Pedro iba al pique. Pedro desanimado. Pedro no quería escuchar más. Simplemente cuando le entregan el recado dice: ¿en serio? No, este me está mintiendo, yo tengo que ir. Y más adelante dice que Pedro corre a comprobar si era cierto. Y como él iba junto con otro discípulo, dice que el otro discípulo corrió más y llegó primero. El otro discípulo solo llegó, se asomó adentro de donde estaba el cuerpo de Jesús, y él dijo: sí es cierto,
ya no está acá. Pero Pedro dice que entró y notó algo importante. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El otro discípulo entró, no miró cuerpo. No está el cuerpo, Pedro. Espérate. ¿Tú miraste eso? Pedro entra, dice que miró los lienzos doblados. Ahora, usted me pregunta, ¿y es un lienzo? Sí, Señor, es un lienzo. Tiene un significado. Si nos vamos a la costumbre que tienen los judíos, es esto: cuando un sirviente le sirve a su amo en la mesa, le tiene que acomodar el lienzo bien acomodadito, y él, como el amo le gusta, ni más para allá ni más para acá, tiene que estar ahí. Y cuando este hombre está comiendo, el siervo no puede estar mirando a su señor, tiene que estar acá. Cuando el servidor viene y si el lienzo está doblado, quiere decir: no toques la mesa, no he terminado. Cuando eso está así amontonado, se limpió los dedos, la barba, la boca, quiere decir: ya he terminado. ¿Cómo estaba el lienzo? Doblado. ¿Sabe que Pedro miró esa escena porque Jesús quería que justamente él mirara que no ha terminado con él? Que aún hay cosas que tenemos que hacer, Pedro. Pero eso el otro discípulo no lo notó, solo Pedro. Porque el que estaba siendo zarandeado era Pedro, no el otro discípulo. Y él lo miró. Y él entendió, amado. No es que no lo haya entendido, él entendió. El detalle es cuando la culpabilidad me mata por dentro. Porque cuando la culpabilidad lo ataca, amado, si usted no reacciona y va a la presencia de Dios, no hay poder humano que lo saque de ahí. Nadie. Porque usted va a vivir la vida sintiéndose culpable. Usted va a vivir la vida culpándose, diciendo: es que si yo le hubiera dado la cabeza a aquel, es que si yo no lo hubiera negado. La culpabilidad lo estaba matando. Y aquí es donde quería llegar con nosotros. Juan 21. Prenda su Biblia y busque Juan 21. Después de todo esto, amado, ya Jesús se le había presentado 2 veces a sus discípulos. Pero aún así Pedro faltaba algo para que pudiera ser sanado. Pedro, dentro de su corazón, anhelaba un encuentro, pero no un encuentro nomás, como cuando a usted no lo han regañado alguna vez. A mí sí me han regañado. Mire, un ejemplo, pongamos un ejemplo. Que yo estoy aquí con otros 4 líderes, pero a mí me regañaron, amado. Nos llaman a una reunión y yo estoy sentado ahí esperando, ¿verdad? Que al menos me diga: ahorita voy a hablar contigo. Pero no habla conmigo, y yo me siento
Me siento mal. Hasta me da pena mirarle la cara. Me siento culpable. Y yo quizás anhelo de que me hable a mí personalmente. No que nos hable a todos, que me hable a mí personalmente. Eso es lo que anhelaba Pedro. Y mire pues, se lo voy a resumir. Está en Juan capítulo 21. Dice que Pedro estaban ahí con los otros discípulos, y Pedro le dijo: yo me voy a ir a pescar. Y los otros le dijeron: vamos contigo. Y se encaminaron a la pesca. Dice que estuvieron pescando y pescando y no pescaban nada. Después se le aparece Jesús. Y cuando se le aparece Jesús, note esto, amado. Capítulo 4 del versículo 21 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. En el versículo 4 usted puede mirar que cuando hay culpabilidad dentro de mi corazón, me pueden hablar de ángeles, me pueden hablar de todo, amado, pero no voy a reconocer que es la presencia de Dios el que estaba ahí. No lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocupando dentro de mi corazón, de mis pensamientos. No es Dios. Y por más que me hablen y me digan, y más adelante cuando les dice Jesús: ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta? No. Nos volvemos insensibles a las necesidades. Y decimos: ¿y a mí qué me interesa? Yo tengo en mi casa. Pedro se estaba volviendo insensible. Ahora más adelante, Él les dijo: echad la red a la derecha a la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Es necesario que volvamos a mirar un milagro para volver a creer en Él. Tristemente, amado, demandamos un milagro al Padre y le decimos: si tú no haces este milagro, yo ya no voy a creer en ti. Si tú no multiplicas los peces, no eres mi Dios. Pedro tuvo que mirar un milagro nuevamente para volver a creer. Entonces aquel discípulo a quien amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando ya el Padre abre nuestra mirada, nos muestra nuestra vergüenza, amados. Nos muestra tal como somos. A mí no me le pongas tantas curitas porque ya sé cómo eres. O sea, no me le pintes así de bonito, de hermoso. No, yo ya sé cómo eres. Vas a poder mentirle al que está a tu izquierda, a tu derecha, a tus líderes, pero a mí no me vas a mentir. Tuvo que esperar hasta que pasara eso para poder abrir los ojos. Jesús le dijo: traed los peces.
perdón, en el 9, al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Mire pues, ¿Jesús tenía necesidad de comida? No, pero quería mirar el corazón de ellos. Es que ese es el punto, amado. Jesús no tiene necesidad de lo que usted posee, de lo que yo poseo, porque Él le sobra. El punto es que el Padre quiere probar mi corazón, si estoy capacitado para poder cargar con ello. Porque si a la primera se me olvida y digo, antes de que me lo ganen, deja esconderlo. Y luego el Espíritu Santo me habla a mi corazón, hey, tu ofrenda, tu diezmo. Ay, no, es mío, yo me lo gané. Sí, Señor, pero la gracia del Padre te despertó. Ahora, dice que había un pez ahí, un pan, pero Jesús le dice, traigan sus peces. Se imagina Pedro, amado, y los otros discípulos, ¿cómo? ¿Y ese pues? ¿No es pescado? ¿Cómo le vamos a echar bolsa a los que tenemos acá? Ahí está. El Padre pesa nuestros corazones, amado. Y tristemente, si pesa nuestros corazones y en nuestro corazón hay más importancia en los peces que nos dio, amado, pidámosle perdón, porque Él nos va a escuchar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire pues, amado, si usted lee toda la historia, usted puede encontrar algo. Dice que empezaron a arrastrar las redes porque estaban en la orilla. ¿A quién se le ocurre pescar en la orilla? Yo no soy pescador, pero a la lógica yo pienso que donde hay pescados tiene que ser en lo hondo. Pero en la orilla, cuando la insensibilidad de Dios ya no está en nuestros corazones, ya no nos importa cómo hacemos las cosas, ni dónde estamos tirando las redes. Ya no me interesa si es a la izquierda o a la derecha. Si cayó, bien; si no, bien. Nos volvemos insensibles, porque ya la presencia de Dios ya no habita en nuestros corazones. Y ahí tenía que tener un encuentro Pedro con Él. Ahí. Y Pedro aún estaba esperando esa ocasión del cual el Padre viniera. Mira, amado, voy a compartirle una partecita de lo que el Padre ha hecho en mí. No es para mi gloria, es para de Él. Porque si yo le digo esto, no es, a mí me da vergüenza. Pero cuando yo lo digo, yo exalto al Padre, porque es su gracia el que me ha sostenido. 15 días antes de yo cumplir años, mientras el apóstol estaba predicando, el Padre puso en mi corazón,
te quiero aparte. 5 días te quiero aparte. Y yo pues dije, este no es la voz de Dios. Porque cuando no nos conviene le decimos no es de Dios. Pero cuando me conviene, sí es de Dios. Y estaba ahí. Y le digo, Señor, no creo poder. Creo que va a ser difícil. Faltando un día para que empezara, porque lo que él decía en mi corazón es que 5 días antes de que tú cruces la línea, te quiero fuera. Cuando yo hablo con el pastor, le digo, me tengo que retirar. Me dice el pastor, ¿cómo? Me tengo que retirar. Me tengo que ir. ¿A dónde? Fuera. Y ya él me mira y me dice, hábleme claro. Me tengo que ir. Y ya le explico, mire, 5 días tengo que estar fuera. Mire, amado, cae la noche, un día antes que de empezar, había una lucha que yo decía, no voy a poder. No voy a poder. Le digo yo a mi esposa, porque yo estaba organizando todo. Cuando entendí de que no me iba a dejar en paz hasta hacerlo, organicé todo. Le dije a uno de mis muchachos, le digo, 5 días no voy a estar en el trabajo. Organice todo, no me esté llamando, no quiero llamadas. Y yo le iba a enviar el mensaje a él y se lo envié a mi esposa. Y me dice mi esposa, ¿a dónde vas? Ya cuando le explico, mire, amado, comenzó el primer día. El segundo día, yo le dije al Padre, si tú me estás escuchando, si tú mandaste que yo me apartara, voy a hacer algo que hizo Gedeón. Gedeón pidió que no se mojara una parte y una parte sí, pero yo te voy a pedir una cosa. Yo sé que me puedes hablar a través de tu palabra, pero quiero que me hables. Sé que no estoy capacitado para escucharte literalmente, porque si te escucho, quizás no soporte. Pero manda a alguien y hazme saber que tú me trajiste acá. Eso era el segundo día. Cuando terminé, me voy yo a la palabra y encuentro el pasaje de Juan 21. Y esa es la palabra. Pero espérese. Tercer día, yo estaba acá sentado entre el apóstol. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada. Y yo no le dije nada. Me dice, me alegro que estés apartando tiempo para el Padre. Gracias, apóstol. Y él empezó, amado, sin necesidad de decirle, dice, el Padre te trajo acá y te quiere decir que es tiempo de que comiences de nuevo. Deja de estar perdiendo el tiempo de donde estás. Ahí me acabó. Entonces yo me levanto, me voy feliz porque el Padre cumplió lo que anhelaba en mi corazón. Pero luego le digo yo otra vez, al cuarto día le digo, Padre, una última cosa.
Una última. Quizás el padre decía, ¿más? Pero le decía, una última. Antes de cruzar la medianoche, que tenga que cruzar, quiero que tu Espíritu Santo me envuelva. Ahora, a las 8, a las 9, me dio un sueño y me acosté. 11:30, el Padre me estaba dando sueños y no sabía qué hacer. 11:45 me bajo de donde yo estaba y no sabía qué hacer. Me cumplió lo que anhelaba en mi corazón. Por eso yo entiendo cuando lo que el Pedro anhelaba. Por eso yo entiendo lo que sintió Pedro. Porque muchas veces la insensibilidad de nuestros corazones se va cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que más adelante aparta solo a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál piensa usted que hubiera podido ser la respuesta de Pedro? Si él anhelaba ese momento de que le dijera, de que hiciera esa pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Le vuelvo a preguntar y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes que te amo. Vuelve la tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció porque no entendía. Él anhelaba ese momento, pero él no entendía por qué le preguntaba. Muchas veces no vamos a entender, amado, por qué el Padre nos pregunta, por qué razón el Padre nos pide esto, nos pide el otro. Pero cuando el Padre tiene propósitos como lo que pasó en Hechos, todo el proceso que yo le pinté desde que Pedro fue llamado, sus debilidades, cuando doblaron su orgullo, todo eso dio un solo resultado. Porque cuando Pedro fue restaurado, ¿sabe qué pasó, amado? Dice que ponían personas enfermas, Pedro caminando, los cuerpos, las personas sanaban. Ese es el resultado de un desierto, amado. Las cosas no van a llegar de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas veces tenemos que llorar. Muchas veces quizás necesitamos una palmada y decir: levántate, tú puedes, mira, vamos, vamos. Pero nadie llega. Si no llega, usted tiene que llegar a su presencia. Es que el Padre sabe cuando usted necesita una palabra. Pero es que el Padre no quiere mandar a nadie. Y usted dice: qué insensible. A mí me tuvo que traer a solas y decirme lo que Él me quería decir. ¿Y por qué a solas? Porque allá afuera estoy escuchando muchas voces. Allá afuera me estoy concentrando en otras cosas. Pero cuando estás a solas con Él, cuando estás a solas, ay, amado, el Padre te puede hablar literalmente como eres, no como yo quiero pintar que soy.
literalmente. Por eso yo te quiero hablar a ti, que si no conoces a Jesús como tu Salvador, quizás ya has escuchado de un Jesús, quizás ya has oído de que hay un Dios que sana, hay un Dios que prospera, pero yo te vengo a presentar primero al Dios que te salva. Porque si tú no tienes la salvación, estás construyendo sobre arena, amigo. Que el día de mañana puede ser la persona más próspera, pero el día de mañana se va a desvanecer, porque el fundamento no es el Padre. Pero cuando el fundamento es el Padre, no te da miedo cuando empieza a temblar o cuando vienen los vientos recios, porque de Él es todo. Y si lo perdiste en un momento, el Padre lo va a duplicar, porque Él es tu proveedor. Pero tú, que estás como Pedro en esa etapa de desierto, quizás te lo advirtieron y te dijeron: va a llegar un momento que tienes que ser zarandeado. Pero si el Padre dice: tranquilo, yo he orado, que no te falte la fe. Cuando el Padre le dice: tienes que ser zarandeado como trigo, si usted mira el cuadro, zarandeado es sacudido, amado. Y el trigo, cuando se sacude, sale la semilla. La paja que hay en ti tiene que salir. Eso es lo que el Padre estaba diciendo. Te tengo que sacudir, Pedro. Todo lo que no es, lo que está estorbando dentro de ti, tiene que salir. Y al salir eso, es que puedo ocupar la semilla que va a salir de ti y poder hacer lo que hice en Hechos. Eso es lo que el Padre anhela. Pero si estás buscando culpables de lo que estás atravesando en este momento, no los vas a encontrar. Pelea con Dios si quieres. Reclámale a Él. Y dile: si te predicaron y te dijeron que cuando vengas a los pies de Dios, a los pies de Jesús, todo iba a ser color de rosa, perdón, te predicaron evangelio Mickey Mouse. No existe tal cosa. Aquí, cuando vienes a los pies del Padre, el Padre te prepara con un propósito para usarte a ti como a un Pedro, para usarte a ti como una mujer samaritana. Porque dice que después que le da el mensaje, la mujer samaritana empezó a predicar y a decirle: creo que ese hombre es profeta. Entonces ese es el propósito que tiene el Padre para ti. No es para que te vengas a sentir feliz, no, es el mensaje que me dieron hoy es muy motivador. No, amado. Si el Padre habló a tu corazón, es porque quiere hacer cosas grandes contigo, conmigo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Este es el problema. En un monte muy alto habían 3 árboles frondosos, grandes. Un día 3 leñadores decidieron ir a talar esos árboles. Se suben, cortan el árbol, pero cada uno de ellos exclamó entre sí y dijo: puede ser que me sirva para algo. Ellos no tenían ningún propósito para cortar el árbol, simplemente dijeron: lo voy a cortar, quizás me sirva en algo. Cada uno de los árboles fue bajado del cerro, llegaron a hogares correspondientes. El primer árbol dice que este leñador lo convirtió en una canoa, como donde comen los animales sus alimentos.
El segundo árbol, bueno, el árbol primero lo convirtió en eso, pero ese árbol tenía un sueño. Su sueño de él cuando estaba encima de la montaña era: algún día me voy a convertir en un cofre donde van a guardar joyas de lo más bonito. Voy a conservar joyas, todos van a querer acariciarme. Pero el leñador lo convirtió en un pesebre. Con el otro árbol, sus sueños eran estos: quiero ser un barco grande donde pueda llevar reyes, donde puedan viajar realeza pura dentro de mí. Entonces, ese árbol, el otro leñador lo convirtió en una canoa, en un pequeño barco. El tercer árbol, su sueño era esta: ¿cómo me gustaría que me hubieran dejado donde yo estaba, crecer alto, 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 y que todo mundo me pueda contemplar? Pasado el tiempo, amado, el pesebre se convirtió en alimento de los animales. El que quería hacer barco se quedó ahí olvidado, y el que quería ser contemplado se quedó ahí tirado. Una noche llegó una familia buscando posada en un hotel, pero no consiguió. Tuvieron que usar el pesebre donde nació su hijo. Y usaron ese pesebre, ahí acomodaron al niño. Y ese árbol decía entre sí: quizás no pude guardar los tesoros más grandes, pero pude guardar al tesoro más grande. El otro árbol era un barco que se sentía que no iba a poder cruzar de lado a lado del agua. Pero había un hombre con sus discípulos que necesitaban cruzar al otro lado. Se subieron los discípulos y a mitad del mar se levantó una tempestad. Y el barco decía: no creo resistir. Pero logró llegar al otro lado. Y decía entre sí: no pude cargar a reyes ni a la realeza, pero cargué dentro de mí al que va a cambiar el mundo. El tercer árbol estaba tirado y necesitaban una madera para crear una cruz, del cual tenía que cargar a uno llamado Jesús. Fueron a recoger esa madera y lo usaron para crear la cruz. Cuando Jesús estaba en ese madero, el árbol decía: no pude crecer en el cerro que me contemplaran todos, pero pude cargar al hombre que mirarán todos. Amados, si tres árboles tuvieron un propósito en esta vida, ¿usted qué piensa que el Padre tiene para usted? Porque hay veces hay preguntas que no hay respuestas. A veces usted dice: ¿y de verdad me puedes usar? Sí, te puede usar. Usó una pesebre, usó una canoa, usó un árbol para la cruz. ¿Qué te impide a ti que el Padre te use, amado? Pero es necesario que realmente anheles un encuentro como lo anheló Pedro.
Pedro anhelaba ese encuentro, ardía dentro de él y decía: cómo quisiera. Pero si no arde en tu corazón, el Padre no puede hacer nada. Por eso, yo esta mañana, póngase de pie, amado. Yo esta mañana, yo te animo a ti. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, hoy puede ser ese día que puedas levantar las manos. Quizás estás ahí solo en tu cuarto. Para Dios no hay casualidades, amado. El Padre quiere usar esa vida para su gloria. Lo que Él ha empezado en tu vida, la va a terminar. Porque han habido preguntas en tu corazón. Han habido preguntas y has dicho: ¿en verdad es de Dios lo que me está pasando? Todo lo que estoy cruzando estos meses, estos años, ¿es de Dios? Te voy a contestar lo que le dijo a Pedro. Te han pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo he orado para que no te falte la fe. Si tú aún arde tu corazón en lo profundo, en lo más fondo, hay algo que no se ha alejado completamente de Él. Es que su gracia te está sosteniendo. Su gracia te está sosteniendo. Y Él no ha terminado contigo. Porque para poder ser usado como Él quiere, Él no hace las cosas a medias, amado. Él las termina. Tú que estás en la casa de restauración, activa ese corazón. Pídele al Padre un corazón nuevo, y el Padre se encargará de suplirte lo que anhelas. Pero Él anhela mirar un corazón realmente contrito y humillado, amado. Y tú, amado, que estás aquí, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste ese encuentro? Acuérdate. Sabes, amado, que Pedro tuvo que regresar al mismo lugar donde comenzó todo. Jesús le tuvo que mostrar nuevamente: Pedro, ¿sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas cuando yo te llamé? Cuando te dije: permíteme subir a tu barca, Pedro. Y Pedro dijo: sí, Señor. Y desde esa barca Jesús hablaba a la multitud. El Padre quiere hablar a través de ti. El Padre quiere gritar a los cuatro vientos. Quiere predicar a través de ti. Pero es necesario que le des permiso que suba nuevamente a esa barca, amado. Y no preguntes: Señor, ¿pero dónde vamos? No, solamente dime: sí, Señor, tú dime para dónde vamos a ir. Cuando llega el momento, el Padre se encargará de hacer el resto. Jesús tuvo que mostrarle nuevamente: Pedro, las multiplicaciones no dependen de ti, Pedro, porque tú no sabes dónde aventar las redes. Las multiplicaciones están en mis manos, dice el Padre. Las multiplicaciones vendrán, pero están en mis manos. Depende de nosotros, amado. Haz memoria. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué te alejaste de su presencia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que realmente derramaste lágrimas? No de queja,
sino lágrimas que nacieron de lo más profundo, porque querías un encuentro nuevamente con el Padre. ¿Cuánto fue que sentiste que el Padre te abrazaba y te decía: hijo, mi hijo eres tú? ¿Cuándo fue? Acuérdate, acuérdate de dónde has caído y vuelve a tu primer amor.